Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a resolver un problema de química que dice así. Tenemos un matraz, que sería este de aquí, que contiene 126 gramos de HNO3, ácido nítrico. Se nos pide que indiquemos cuál es la masa molecular del ácido nítrico, cuál es la masa molar del ácido nítrico, cuántos moles hay en el matraz y cuántas moléculas va a haber en el matraz. Bueno, pues rápidamente. El primer apartado, el apartado A, que es la masa molecular, lo que hacemos es utilizar los pesos atómicos. Los pesos atómicos en este caso nos lo dan como dato y si no nos lo diesen lo podríamos consultar en una tabla periódica, ¿vale? En una tabla periódica podemos mirar qué peso tiene cada uno de los elementos. El hidrógeno tiene un peso de una unidad de masa atómica, el nitrógeno 14 y el oxígeno 16. Entonces, conociendo estos pesos atómicos, nos cogemos la fórmula de la molécula de ácido nítrico, que es HNO3, y en esta fórmula tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, la masa de toda la molécula será lo que pesa un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno pesa una unidad de masa atómica, sumado con lo que pesa un átomo de nitrógeno. Un átomo de nitrógeno decimos que pesa 14 unidades de masa atómica. Y cada átomo de oxígeno pesa 16 unidades de masa atómica, pero tenemos 3 átomos de oxígeno, por lo tanto sería 3 por 16. Y si hacéis esta cuenta, 1 más 14 más 3 por 16 os va a dar 63. Estos 63, que es el peso de una molécula de ácido nítrico, las unidades que se le ponen son unidades de masa atómica o daltons, ¿vale? Y con eso tenemos contestado el primer apartado. Nos pregunta en el segundo apartado cuál es la masa molar del ácido nítrico, del HNO3, y veréis, la masa molar y la cifra que hemos calculado para la masa molecular y la masa molar son la misma cantidad, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que para un átomo o para una molécula, si nosotros conocemos cuánto pesa ese átomo o cuánto pesa esa molécula, esa misma cifra es la masa molar. Es decir, que si una molécula de ácido nítrico HNO3 acabamos de calcular en el apartado anterior que pesa 63 unidades de masa atómica, eso quiere decir que también hay en un mol de ácido nítrico hay 63 gramos, ¿vale? Y esto es así para todas las moléculas y todos los átomos. Por ejemplo, si nos cogemos el átomo de nitrógeno que pesa 14 unidades de masa atómica, este número 14, además de ser lo que pesa un átomo de nitrógeno expresado en unidades de masa atómica, también son los gramos de nitrógeno que hay en un mol de nitrógeno, ¿vale? Y esto, que estas dos cantidades coincidan, facilita mucho los cálculos en muchas cosas, ¿vale? Entonces, el apartado B, ¿cuál es la masa molar? Pues es la misma cifra que en el apartado anterior, pero puesto como gramos mol, es decir, que en un mol de ácido nítrico hay 63 gramos de ácido nítrico, ¿vale? El apartado C nos pregunta cuántos moles hay en el matraz. Y en el matraz, fijaos que nos dicen que tenemos 126 gramos de ácido nítrico. ¿Cuál es la fórmula que nos relaciona los gramos con los moles? Es esta. El número de moles es igual a la masa expresada en gramos dividido entre la masa molar de la sustancia. Los gramos nos los da el propio problema, nos dice que hay 126 y la masa molar la acabamos de calcular en el apartado anterior, por lo tanto simplemente se trataría de sustituir las cantidades y hacer esta cuenta, 126 entre 63, y eso nos va a dar 2 moles, es decir, que en este matraz tenemos 126 gramos de ácido nítrico que se corresponden con un total de 2 moles. Y en el último apartado nos pregunta cuántas moléculas de ácido nítrico vamos a tener en el matraz. Como ya sabemos cuántos moles hay, simplemente se trata de coger estos 2 moles y averiguar el número de moléculas. Y supongo que ya sabéis que un mol de una sustancia se corresponde con un total de 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. Este es el número de Avogadro y en un mol de lo que sea, en este caso de ácido nítrico, vamos a tener 6,022 por 10 elevado a la 23. Por lo tanto, en 2 moles tendremos X. Esto es una regla de 3 y aquí despejamos X multiplicando esto por esto y dividiendo entre esto.
sería 2 por 6,022 por 10 elevado a la 23 dividido entre 1. Y eso nos daría 1,2044 por 10 elevado a la 24 moléculas de ácido nítrico en nuestro matraz. Y con eso tendríamos el problema totalmente resuelto. Espero que os haya quedado claro, espero también que haya sido un vídeo útil y nos vemos en próximos vídeos. Chao.